Continuamos entonces en el programa Café y Finanzas, les habla Verónica Alegre y hoy estamos con la doctora Donata Chesi, ella es de la Usina de Justicia. ¿Cómo estás, Buenos Donata? días, Verónica, Buen ¿cómo día. estás? Bien, todo bien. Bueno, Bueno, vamos a gracias contar. por darnos esta oportunidad. No, por favor, es muy grato para mí hacer notas a ONGs y sobre todo gente que lucha por la justicia, ¿no? Vamos a contar un poco, la Usina de Justicia es una asociación civil al servicio de los derechos de las víctimas de homicidio, ¿verdad? Exactamente. Nuestra asociación es una organización apartidaria, lo que Ujú. no significa que no nos interese la política. Nuestro objetivo es luchar por los derechos de las víctimas de homicidios y femicidios. Ah, bien. Nosotros buscamos una justicia justa, una Sí. justicia oportuna, una justicia que haga cumplir las penas y que sobre todo la víctima sea puesta en un lugar, en el primer lugar, porque el que es víctima no pidió serlo, o sea, es un lugar que le fue impuesto Ujú, por otros, y justamente es la que menos es escuchada ujú, una vez que se ha perpetrado el crimen. ujú. Y Donata, ¿cómo nació Usina de Justicia? Usina de Justicia nace desde una situación desesperada. Ujú, Eh, eh, Fue asesinado el hijo de Diana Cohen Agrest, una filósofa muy conocida en Argentina, ujú, que fue asesinado en una entradera ujú, eh, en el año 2011, si mal no recuerdo, el ujú. 8 de julio. Y luego obviamente, de pasar por un duelo lógico, Sí. ella comenzó a pensar que realmente quien había asesinado a su hijo no había sido por la mano de un asesino, sino que ese joven que asesinó a Ezequiel debía haber estado preso Mm, porque había ya perpetrado otras Otros delitos. situaciones criminales, Ajá. y los jueces lo habían liberado. Entonces, Mm, de ahí surge su desesperación, porque ella entendió que si ese asesino hubiera estado donde debía haber estado y no hubiera sido liberado con libertades anticipadas, Ezequiel no hubiera muerto. mm, Entonces ella comenzó a trabajar en ese sentido y empezó a agrupar gente que en ese sentido comprendían el mensaje de Diana. ujú, Y en el año 2014 se funda Usina de Justicia. mm, Usina de Justicia es una organización civil, es una asociación civil sin fines ujú. de lucro, que nos mueven distintos objetivos. El principal, por supuesto, es asistir a las víctimas de homicidio. Sí, Luego es modificar las leyes y hacer que se cumplan. Y estamos siempre en una actitud muy atenta y muy, casi te diría, cotidiana, ujú. en que estas cosas se cumplan. Claro, sí, sí, porque a veces como que los jueces se olvidan, ¿no? De cumplir justicia. Por supuesto. Entonces, nosotros trabajamos en distintas líneas. Ujú, Una es esa, pero tal vez la más destacada y la sí. que creo que somos únicos en ese aspecto, eh, en Latinoamérica seguro, Mm, es que cada día, cada mañana, mm, un grupo de también víctimas, ujú, son víctimas ya, digamos, en un estado de recuperación anímica, mm, investigan
los crímenes lamentablemente diarios que Mm. ocurren en nuestro país. Y mediante una red de contactos Sí, vía, bueno, hoy en día es más sencillo, ¿no? sí, Facebook, Instagram, claro. eh, buscamos a los familiares de víctimas. Quiero aclarar que víctima es no solo el que muere en un acto delictivo, Ujú. sino que se extiende el concepto de víctima a todos aquellos que rodeaban a esa persona, a sus deudos, a los padres, a una esposa, Es a un muy, hijo. perdón, Donata, es muy interesante lo que decís, porque también, digamos, las víctimas, los familiares, tienen sus derechos. Pero por supuesto, y por eso es lo que nosotros buscamos y exigimos ser escuchados Claro. y ser atendidos. Es prácticamente, te diría Verónica, que es un hilo, es un denominador común. Todas las víctimas, Mm. cuando le preguntamos qué sintieron, todas dicen: nos sentimos abandonados por la justicia, no nos sentimos escuchados, no nos sentimos cuidados, no, Mm. no, no nos ayudan a superar nuestro dolor, porque cada vez que la víctima es ignorada es como que se revictimiza una y otra vez. Claro. Pero vuelvo a lo que estábamos Sí, hablando dale. hace un minuto. Nosotros buscamos a las víctimas, Ujú. hablamos con ellas, Ujú. les ofrecemos nuestro apoyo, nuestra asistencia. Dentro de UCINA hay un grupo de psicólogos que les ofrecemos el primer sostén, digamos, el acompañamiento. Sí. Hay abogados que les ayudan a decidir cuáles son las mejores estrategias para que el caso no se diluya. Ujú. Y una vez que esas víctimas han superado ese momento tremendo de dolor, muchas veces se acercan a UCINA y son incorporadas para seguir trabajando en ese sentido. Mm. Además tenemos abogados, jueces penales, penalistas que se han retirado. Mm. Tenemos, bueno, en mi caso personal, yo soy una víctima y además soy médica, entonces a través de mi profesión pude ayudar de alguna manera profesionalmente, pero Ujú. básicamente al ser víctima uno establece una empatía inmediata con el otro. Claro, claro. Donata, ¿y nos podés compartir tu caso? ¿Cómo fue que vos ingresaste a Usina de Justicia? Bueno, sí, mi caso se remonta ya hace ya unos cuantos años. Ujú. Eh, eh, mi padre eh, mi padre falleció de una manera brutal eh, a través de lamentablemente esas cosas que suceden tan a menudo con la gente mayor. Ujú. Se acercaron un día un grupo de sinvergüenzas con una historia diciéndoles que traían un mensaje de mi hermano que vivía que vive en el exterior. Mm. Bueno, mediante artilugios se introdujeron en la casa de mis padres Mm. y querían robarles. Y Sí. bueno, terminó en una paliza brutal, Mm. este, de la cual mi padre murió y mi mamá quedó ferozmente golpeada realmente. Mm. Eso fue en el año 2013. Y yo, la verdad que nunca había tenido ningún contacto, pero absolutamente ningún contacto con nada que tuviera que ver con la justicia. Claro. De golpe me encontré inmersa en una situación donde yo no entendía bien qué tenía que hacer, cómo tenía que proceder. Y sentí lo que después entendí que lo sienten todas las víctimas, sentí una soledad tremenda. Mm. No podía entender, nadie me llamaba, nadie me explicaba, nadie me decía, y, y empecé una lucha sin cuartel, porque no lograba encontrar, no lograba elaborar mi duelo si no obtenía la justicia necesaria para poder hacerlo. Claro, sí. Bien,
pasaron los años y un Ujú. día, por otro motivo que tenía que ver con mi profesión, la conozco a la doctora Diana Cohen-Aire, que estaba justamente fundando esa organización. Y ahí entendí que realmente ese era el lugar que yo quería trabajar. Claro, claro. Y esto fue en el año, justamente fue fundacional, en el año 2014. Mm, Entonces, dentro del grupo de acompañamiento de víctimas, sí. por ejemplo, en mi caso, acompaño a familiares de gente mayor, Mm, cuando es lamentablemente tan común y tan frecuente, ¿no? sí. Después hay un grupo de madres que acompañan a Mm, otras madres que han perdido a sus hijos. mm, Hay un grupo de mujeres que han perdido hijos o hijas por violencia de género. mm. Entonces es como que nos vamos repartiendo un poco ese acompañamiento, entendiendo lo que siente esa víctima. Ujú. Y por ejemplo, Donata, ahora que hay tantos, pero tantos casos de femicidios, veo que también incluyeron eso, ¿no? Digamos, los Sí, femicidios. hemos incluido femicidios porque, bueno, lamentablemente es casi va de la mano de esta pandemia, ¿no? Este año ha sido brutal el Mm, número de femicidios que ha habido. Pero quiero aclararte algo, Verónica. sí. Pareciera que son muchos más los femicidios, Ujú. porque también tenemos que entender qué se entiende por femicidio, ¿no? Femicidio nosotros lo entendemos como aquella muerte que ocurre cuando una mujer muere en manos de alguien que fue o su pareja, o su marido, o su Mm, compañero circunstancial. ujú. Pero si miramos en proporción la cantidad de muertes que hay por robos, por ataques de todo tipo, son mucho más que los femicidios. No Mm, perdamos esa visión, porque si hacemos una proporción, es mucho más importante la cantidad de muertes que ocurren a diario para robarte un celular, para una entradera, por arrancarte una cartera, que por los femicidios. claro. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, No sí, sí. obstante, la figura de femicidio, por supuesto que entra dentro del universo que nosotros queremos trabajar, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero tengamos claro que no es que hay más femicidios que crímenes en general. Ujú. Y veo que también, digamos, estuve viendo unos videos de Usina que tienen en la página web. También como que hubo Sí, muchas tragedias en Argentina, para nombrar algunas, la tragedia de Once, Cromañón, donde también está ligado con la corrupción política, digamos, para llamarlo de alguna sí, manera. sí. Pero nosotros nos ocupamos más específicamente de crímenes, del crimen callejero, del Ujú. crimen, porque si no, eso empieza a tener connotaciones políticas con las cuales Ah, somos muy cuidadosos de claro. no entrar en en esas situaciones. Como te dije antes, Sí. somos eh, absolutamente apartidarios, Ujú. lo que no significa que no nos importe lo que es la política, Claro. porque además la política por supuesto que conduce a todo, Y sí. pero queremos mantener ese delicado equilibrio, que a veces no es fácil, por supuesto, Ujú. pero para no tener compromisos de ninguna manera. Claro, para ¿Se estar entiende? como... Nosotros, Sí. por ejemplo, nosotros no recibimos ningún aporte de ninguna institución gubernamental. Mm, Nosotros nos sostenemos con aportes propios y somos autosustentables, recibimos donaciones de ujú. gente que nos acompaña, pero no hemos, no dependemos Claro. de ninguna donación que nos ate las manos de alguna manera. Ujú.
Perfecto. Y también estuve viendo, digamos, en los videos tres objetivos que nombraban, ¿no? Digamos, uno es la modificación de la ley de salidas transitorias y libertades condicionales. Sí, El segundo es hacer un registro de ADN público por delitos sí. sexuales. Y el tercero, llevar a juicio político a los jueces que le dieron las libertades fuera de contexto. ¿Esto han pasado casos, suponete, donde se ha podido modificar o no? ¿Una salida transitoria o algo así? Eh, no hemos sido demasiado exitosos al respecto, pero Ajá, sí nos hemos hecho escuchar. De hecho, nosotros acusamos al juez Violini, que recientemente durante la pandemia se liberaron más de 2.500 sí. presos peligrosos que tenían antecedentes penales de homicidio, y Mm, así todos fueron liberados y tenemos pruebas y hemos seguido algunos casos en particular que sabemos que volvieron a cometer crímenes. mm, Nosotros hemos iniciado, hemos hecho un pedido de iniciar un juicio político, mm. un juicio a este juez Sí. eh, mediante un amparo Ujú, para, porque consideramos que ha sido totalmente peligroso e inadecuado y hasta te diría escandaloso lo que ujú, se hizo con estas libertades anticipadas. Con respecto a al tema de crímenes sexuales, ujú, eh, se trabaja mucho y sobre todo está entre nuestros miembros está el señor Guillermo Barnia, que es el padre de Soledad Barnia, una chica que fue eh, asesinada luego de una violación, y es mm, una de las personas que más trabaja en ese sentido, y así han logrado, no han logrado grandes, no han tenido grandes logros, pero sí es una cosa que la tenemos permanentemente activa. ujú. Y Y la tercera cosa que me habías dicho, sí, después de llevar a juicio político a los jueces que están brindando estas exactamente, libertades, claro. exactamente, exactamente. Ujú. Por Y eso, sí, sí, decime. sí, no, y te quería repreguntar también sobre el tema de, viste, vi en el video un caso de una víctima, no recuerdo el nombre en este momento, que ella explicaba que cuando, digamos, tuvo un familiar que lo mataron, que lo asesinaron, al otro día a su casa vino un policía y le explicó cómo tenía que proceder, que tenía que ir a la fiscalía y presentarse, y ella dice que si ese policía no hubiese venido a explicarle el cómo ella tenía que proceder, la causa hubiese quedado en la nada, ¿no? Qué importante la Sí, información, digo. exactamente. Bueno, yo te decía al inicio que nosotros cuando asistimos a la víctima también la orientamos Ujú, porque es como que todo tiene un periodo cuando ocurre un hecho criminal, eh, hay que presentarse en un determinado tiempo para ser considerado ¿cómo se dice? para poder participar en el juicio. Sí, pero Ujú, tiene un nombre sí, específico que en este momento no recuerdo exactamente. ujú, Particular damnificado, ahí esa va, era sí, la frase. Entonces ahí necesita un abogado. Nosotros bregamos que consideramos que es una cosa absolutamente injusta. Vos fíjate, Verónica, que cuando un sospechoso o un criminal ya, digamos, declarado, es detenido, tiene automáticamente derecho a tener un abogado que lo defienda, sí, ¿verdad? sí, La víctima, las víctimas, no tenemos ese derecho porque se considera que el fiscal es quien nos representa. mm, Pero no es así, porque el fiscal no solo representa a esa víctima, sino que representa en realidad
al Estado que ha sido ofendido por el crimen. Uh-huh. Y además ese fiscal representa a muchísimas víctimas. Bueno, Claro. lamentablemente el crimen en nuestro país tiene altísimos índices. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada una de las víctimas tenga derecho de manera gratuita a tener un abogado defensor. Eso se ha logrado en parte con la sanción de la ley de víctimas, pero digamos solamente es una ley que tiene un alcance, es una ley nacional, pero que no tiene es medio insólito esto, porque uno cree que bueno, tiene un alcance nacional, pero no es así. Las leyes que tienen alcance nacional tienen un alcance en ciertos territorios de la Argentina, a saber la capital, sí. la ciudad de Buenos Aires y algunos territorios nacionales. Entonces, eso que parece tan obvio, resulta que en la provincia de La Pampa no funciona, o en la provincia de Chaco no funciona, y entonces nosotros queremos que cada provincia tenga su propia ley de víctimas y que todas las víctimas del territorio argentino tengan derecho a tener un abogado que las defienda, que las asista y que las aconseje. Claro, sí, sí. Y después también leí otra cosita que decía capacitación de las fuerzas de seguridad de todo el país para el acompañamiento de familiares de las víctimas de homicidio. Porque son los primeros en estar ahí, digamos. Exactamente. Claro. Nosotros quisiéramos que en el instante que uno se transforma en víctima, me refiero a los familiares, ¿no? Cuando uno se encuentra en esa situación que es tan dramática, porque es una situación totalmente inesperada, uno nunca espera que repentinamente un familiar sea asesinado. Entonces, imagínate en el estado de devastación se encuentra un familiar, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser atendido con respeto, con afecto, con contención. Claro. Le tienen que explicar las cosas de manera clara, con palabras sencillas. Te habrás dado cuenta, Verónica, que el lenguaje que se utiliza en el medio de la jurisprudencia, en el medio legal, sí. Es un lenguaje que no es fácil de entender para quien es lego. Claro, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay palabras que son totalmente nuevas en el vocabulario de esa familia. Entonces, nosotros queremos que sean tratados con respeto, con cordialidad, con sencillez. Si hace falta que venga un psicólogo, que venga. Uh-huh. O sea, muchas veces las víctimas nos relatan que son tratados de manera casi brutal. Y eso es lo que tenemos, es otro de los objetivos que nosotros queremos lograr. Uh-huh. ¿Y cómo ves ahora la seguridad en Argentina, digamos? O sea, en medio de esta pandemia, ¿han crecido los casos o no? Bueno, no tenés más que mirar las cifras, ¿no es Sí. cierto? Yo creo que no hay, como te dije al principio, no hay día donde no aparezcan un sinnúmero de crímenes por el robo de un celular, porque entraron en una casa, porque le arrancan una campera o un par de zapatillas. Es tremendo. Sí, sí, es sí, tremendo. Sí. Uh-huh. La criminalidad lamentablemente crece y creo que todos los habitantes de la República Argentina están expuestos a situaciones de alta peligrosidad. Uh-huh. El crimen no es una novedad, ¿no es cierto? No. Entonces estamos realmente estamos en peligro. Uh-huh. Todos los ciudadanos estamos. Uh-huh. Donata, muchas gracias por esta nota, muchas gracias también por todo lo que están haciendo en Usina de Justicia por el país, ¿no? Porque muchas veces uno ve tantos casos de
de homicidios, de inseguridad y vemos que la justicia no hace Tantos nada. crímenes que no son resueltos. Claro, Eh, para poder curar, eh, para poder hacer el duelo necesario luego de un crimen, es necesario que haya que el familiar sienta que la justicia lo ha amparado. Mientras esa persona no tenga la certeza de que se hizo todo lo necesario para que quien hizo tanto daño esté donde tiene que estar. Nosotros a veces decimos, el que delinque y luego es debidamente sancionado, es debidamente, la justicia hace su veredicto y esa persona es llevada, es alejada de la sociedad, es puesta fuera del alcance de la sociedad, es alguien que no va a seguir haciendo daño. claro. Mientras ese individuo vuelva a la sociedad y tenga la posibilidad de volver a hacer daño, quien ha sufrido el trauma de haber perdido un ser querido va a seguir sufriendo. Y muchas veces, incluso cuando se liberaron tantos presos durante la pandemia, muchos de esos delincuentes volvieron a sus lugares de origen, que a veces estaban a pocos metros de las de víctimas. la víctima, Qué de horror. donde vivía la víctima. Imagínate vos lo que siente una familia donde un violador o un asesino vuelve a pocos metros. La impunidad, de ¿no? La vive. impunidad de esta impunidad. gente, claro, La tal cual. impunidad es el peor enemigo para quien quiere resolver un duelo. Y sí, sí, sí. Donata, quiero hacerte dos últimas preguntas. Primero, preguntarte si ustedes tienen redes como Instagram y demás. Sí, por y supuesto, nosotros sí. sí. Y después también tenemos, sí. Dime. No, y después también preguntarte si ustedes reciben donaciones, porque me dijiste que ustedes, digamos, se autosustentan. Sí, bien, muy buena pregunta, Verónica, gracias por hacérmela. Nosotros tenemos todas las redes, Facebook, Instagram, tenemos una página en internet, en nuestra página es www.usinadejusticia.org.ar y luego tenemos Facebook, Instagram, Twitter, en fin, todos los canales para tomar contacto con nosotros están abiertos. Y en cuanto a las donaciones, sí, por supuesto que todas las donaciones son bienvenidas y gracias a esas donaciones podemos seguir subsistiendo y organizarnos como asociación, porque como toda asociación necesitamos tener lo mínimo necesario. Claro, sí, los gastos, tal cual. Tenemos un abogado que nos asiste y nos aconseja. En fin, tenemos necesidades básicas que debemos resolver. Y gracias a la generosidad de muchos podemos seguir adelante. Así que los invito a que entren a nuestra página y vean cómo trabajamos. Perfecto, Donata. Muchas gracias por todo lo que están haciendo en la Usina de Justicia y las puertas están abiertas para cuando necesiten difundir algún caso. Muchísimas gracias. Sí, eso es muy importante. Muchas gracias, Verónica. Nada.